Continuamos aquí en Telenoticias y como lo adelantábamos, hoy nos acompaña el precandidato del Partido Acción Ciudadana, don Welmer Ramos González, para hablar un poco aquí en Café Política de cara a la convención de la agrupación. Don Welmer, bienvenido nuevamente. Sí, buenos días a los y las costarricenses que nos están viendo y muchas gracias por invitarme. Tenemos varios temas para conversar, pero antes vamos a conocerlo. Si le parece, nuestra compañera Yesenia Alvarado preparó una nota, un reportaje sobre su vida en lo personal y en lo político, y lo vamos a ver. Yo soy Welmer Ramos, soy el menor de 8 hermanos de una familia campesina que nací allá en las faldas del volcán Miravalles, en La Fortuna de Bagaces, en un pueblito más distante que se llama Cuipilapa. Crecí como agricultor de una familia de agricultores, estudié en un colegio agropecuario y tuve la oportunidad de estudiar gracias al esfuerzo de mi familia y a las oportunidades que ha tenido este país para todos los costarricenses. Estudié economía, me desempeñé como economista, profesor universitario, he sido ministro de Economía y actualmente soy diputado de la República. ¿Por qué quiere ser presidente? Este país es un país que ha venido haciéndose cada vez más desigual. Es un país en que la distribución de la riqueza y la distribución del ingreso viene mal. Y necesitamos enderezar esto para que siga siendo el país de oportunidades que ha sido siempre. Pero eso sí, respetando el ambiente y respetando los derechos de todos los que aquí habitamos a una vida digna, a una vida mejor. Y creo que esto se puede hacer y se puede lograr tomando algunas decisiones económicas que se han venido postergando, principalmente en la forma en cómo se financia el Estado y en cómo se promueven las actividades económicas. ¿Por qué cree que es la mejor opción? Los problemas que tiene Costa Rica son económicos, principalmente el desempleo y el crecimiento de la pobreza y la inequidad. Desde esa perspectiva, la propuesta programática que presentamos los que estamos en el movimiento que yo estoy jefiando es la mejor opción. ¿Cuál es el principal problema del país y cómo lo resolverían? El principal problema que hoy en día tiene Costa Rica es el desempleo. Y esto nos está generando pobreza y esto nos está generando inequidad. Costa Rica tiene la capacidad de poner las compras públicas al servicio de las pymes y tiene la capacidad de poner los bancos del Estado no al servicio del crédito simplemente, sino a través de ser bancos de desarrollo. Podemos generar nosotros mucho más encadenamientos productivos con la empresa extranjera y la nacional. ¿Cuál es su solución para crear más empleos? Podemos aplicar una serie de medidas de reactivación económica, pero también tenemos que generar capacidades entre las personas que están desempleadas para que se adapten también a las demandas que tienen las empresas. Y esto hay que hacerlo de manera mancomunada. No es el Estado capacitando por capacitar, sino capacitar para lo que se requiere. Pero también significa fomentar las pymes y de esto se logra a través de la aplicación de más ciencia y tecnología y se logra a través de abrir mercados para las pymes, pero también de hacer los mercados mucho más eficientes, porque todavía existen muchas estructuras de mercado que permiten que las pequeñas empresas reciban precios ruinosos y por el otro lado el consumidor pague precios muy altos. Hay que arreglar todavía, hacer una gran reforma del mercado para que funcione más eficiente. ¿Cómo reducir el rezago en educación elevado por huelgas y la pandemia? En la parte educativa lo peor que tenemos nosotros es el método que estamos aplicando para enseñar. Hemos hecho de la educación una actividad en que es fea para el estudiante y es fea para el profesor. La educación tiene que ser mucho más de disfrute, mucho más lúdica, y eso lo están haciendo ya países como Finlandia y Corea. Costa Rica tiene que hacer una gran reforma en la educación para que las escuelas se vuelvan mucho más proactivas en retener a los estudiantes y darles las oportunidades para aquellos que no tienen en sus hogares las condiciones para poder hacer sus tareas y quien les ayude, que eso sea resuelto en las mismas escuelas y que también
los niños tengan oportunidades de acceder a tecnología en los centros educativos. Esto hay que reformarlo. El dinero existe, lo que tenemos que hacer es implementarlo. Si lo eligen presidente, ¿cuál será su primer decreto? Mi primer decreto, que todas las compras públicas del Estado costarricense se hagan a empresas nacionales para reactivar la economía generando mercado para nuestras empresas, principalmente a las pymes y principalmente las empresas que están en las áreas de menor desarrollo y jefadas por mujeres y jóvenes. Funcionario del Banco Central, asesor legislativo, exministro de Estado en el gobierno de Guillermo Solís, de Economía, ahora diputado, la segunda convención que participa del PAC, don Welmer. Para iniciar, y voy a empezar por acá, que es algo que me llamó la atención, ¿cómo terminó usted, uno de los diputados más conservadores del PAC, de aliado con la diputada Paola Vega, que tiene pensamientos quizás tan opuestos, dentro incluso de la misma bancada del Partido de Acción Ciudadana? Porque tenemos una visión de país más inclusiva, más solidaria, más justa que lo que tienen los partidos tradicionales. Y entonces, a través de 3 años de estar trabajando juntos, estamos convencidos de que compartimos el gran paquete que significa el cambio que necesita Costa Rica. Y entonces, desde esa perspectiva hemos coincidido una y otra vez, y las diferencias son muy pequeñas que tenemos con ella. Entonces, eso es la política, y estoy muy contento de tener a Paola, que es una persona que se entrega a sus luchas por el ambiente, por ejemplo, por la equidad, y que son las luchas que yo estoy también dando. Cuando usted ve las leyes que yo he impulsado, como ponerle freno a las tasas de interés o ponerle techo, bajar las comisiones de los datáfonos, la ley de competencia, que había sido una lucha desde que fui ministro de Economía, porque se hiciera una competencia más sana, una ley de quiebra, siempre Paola ha estado apoyándome al lado. Ha habido diferencias muy grandes, incluso el tema de matrimonio igualitario. Recuerdo que usted incluso había firmado una carta en contra de ese proyecto, pero bueno, ahora los une. Algo que sí le reconozco que tal vez ha sido un punto de encuentro entre doña Paola y usted es las críticas hacia el gobierno, especialmente temas recientes, empleo público y demás. ¿Qué calificación le da usted al gobierno de don Carlos Alvarado? Mire, que calificar un gobierno es complicado. Yo puedo decir que ha hecho muchas cosas buenas. Creo que en el tema de cómo se acometió aquí el enfrentar la pandemia del COVID, lo ha hecho muy bien. La institucionalidad ha respondido, el gobierno ha sido enérgico en temas de lo que es los programas sociales, se han hecho bien. Lo que es obra pública, a pesar de los problemas que hay, se ha hecho bien. Pero en la parte de lo que es meramente el ajuste económico y cómo se ha hecho, ahí sí tenemos diferencias. Y entonces... ¿En qué ha fallado? El gobierno ha fallado, que ha hecho el ajuste de manera muy inequitativa, y que ha fallado también en ser más agresivo en lo que es la reactivación económica y proponer medidas en ese sentido. Y ha tomado decisiones que para mí, como economista, son contraproducentes. Recortar presupuestos en programas sociales como la red de cuido, como la ayuda para los hogares de adultos mayores, como es el dinero que se le asignan a las asociaciones de desarrollo, todas esas actividades y otras que tienen que ver con el fomento de infraestructura en estos momentos, lo que ocasionan es más recesión cuando los organismos internacionales están proponiendo. Pero tengo que decir que este gobierno es de unidad nacional, y como gobierno de unidad nacional no han sido las figuras PAC en el gobierno las que yo critico, sino las figuras que no son del PAC, que vinieron aquí a hacer ajustes en contralínea. Y por ejemplo, usted decía empleo público.
Era un proyecto que a todas luces era inconstitucional, porque Costa Rica sí necesita una ley para ponerle freno a los abusos en salarios enormes que existen, para ponerle freno a los crecimientos en salarios y para estandarizar más los diferentes salarios que hay entre las instituciones, están desbalanceados. Eso se ocupaba y totalmente yo lo apoyo, pero venir a decir aquí, por ejemplo, en un proyecto que se armó mucho en la Asamblea Legislativa, con la participación de los partidos más conservadores de este país, que venía a atentar contra la división de poderes, que venía a decir, para que nos entiendan los costarricenses, que un juez podía ser nombrado por el Poder Ejecutivo, llámese Mideplan o el Servicio Civil. Eso era vulnerar la división de poderes de manera grave. Pero había claro apoyo de don Carlos Alvarado, doña Yanina Dinarte, ministra de Presidencia. Lamentablemente. Y entonces, tanto Paola como yo, que éramos el 20%, así nos designaron, lo hicimos ver y dijimos, hoy lo que tiene a Daniel Ortega en Nicaragua encarcelando a los opositores es que don Daniel puede nombrar jueces y puede remover jueces. Y eso no lo queremos nunca para Costa Rica. Pero ahí tuvo el apoyo, usted vio el apoyo que tenía ese proyecto de liberación, de la unidad de los partidos como Restauración y como el partido Nueva República, apoyando un proyecto que vulneraba la división de poderes, que permitía que el Ejecutivo nombrara médicos en la caja o los profesores universitarios. Bueno, pero ¿está comparando usted a don Carlos Alvarado con don Daniel Ortega? No, estoy diciendo que el proyecto está o podría asemejarse un poco a lo que ocurre en Nicaragua. Incluso usted en una conversación que tuvo con doña Paola por Facebook hace 6 días, hablaba que el intento del gobierno por aprobar el plan de empleo público era casi golpista. Asemejándolo a la dictadura de don Daniel Ortega. No, yo he dicho el intento de esa mayoría de la Asamblea Legislativa, porque ese proyecto empezó con 50 artículos. ¿Y sabe cuántas mociones se le aprobaron? Se le aprobaron 178 mociones, o sea, lo cambiaron totalmente. Pero esa mayoría de 32 tenía 8 votos del Partido de Acción Ciudadana. Ahora hay 2 menos, que don Enrique y doña Carolina se quitaron. Usted, doña Paula, no estaba, pero en esa mayoría también estaban 6 diputados del PAC. O sea, ellos son parte de ese régimen golpista dentro de la Asamblea Legislativa. Yo no le pongo régimen golpista, porque lo que yo sí he dicho claramente es que atentar contra la división de poderes en Costa Rica es un hecho grave y que yo lo denuncié en todo momento. Lamento, claro, que dentro del Partido Acción Ciudadana hayan votos a favor de una cosa de estas, que fue armada en la Asamblea Legislativa y ya le digo, cuando se le aprobaron 178 mociones a un proyecto como ese, fue un proyecto construido. Y construido con mayorías de liberación, de la unidad, de restauración, de Nueva República y de otros. Bueno, la unidad no, la unidad sí tengo que rectificar, la unidad no apoyó ese proyecto, pero los otros partidos políticos sí. Y yo lamento profundamente, esto tengo que decirlo, de que esos intentos se den en Costa Rica, ¿verdad? Porque lo que sí hay que hacer es ponerle freno a los salarios abusivos y hay que arreglar el tema salarial, pero no venir a atentar aquí contra la estabilidad política de un país. Volviendo al tema de la calificación, hace 4 años en un Café Política usted a don Luis Guillermo Solís de presidente le daba un 70 y mejorando. Sí. ¿Hay alguna calificación así que le pueda dar a don Carlos Alvarado? No, yo creo que... ¿No hay un número digamos, las de profesor usted universitario? Mire, hay que hacer una evaluación grande. Hay áreas en que se gana una nota muy alta, pero en la parte económica creo que el ajuste sí se ha hecho injustamente, principalmente hecho por economistas que no representan la ideología del PAC. Don Welmer, la simpatía partidaria es la más baja en las últimas 3 décadas, así lo ha evidenciado el CIEP de la Universidad de Costa Rica con sus encuestas. Es evidente que los partidos políticos tradicionales, incluso partidos como tal, ya no están arrastrando mucho votante. El Partido Acción Ciudadana siempre ha sido un partido de enero, donde saca la cabeza en la recta final, en los últimos 100 metros. ¿Usted cree que con lo que ha ocurrido, casos de
supuesta corrupción, señalamientos, el caso de UPAD, el caso Cochinilla. ¿No estará muy desgastado el PAC para ir por un tercer periodo consecutivo? Mire, yo creo que no. Y le voy a decir que el problema no es que en un gobierno que un presidente nombra, no sé, 300 funcionarios y que dentro de ellos 6 o 7 se porten mal. Eso no quiere decir que todo el gobierno es corrupto o que está haciendo las cosas mal. Eso quiere decir que un número muy reducido se porta mal y que a veces hacen que las cosas se sobredimensionen, ¿verdad? Si uno lo ve, es un porcentaje muy pequeño de todo los nombramientos que hace un gobierno. Segundo, que tenemos un electorado en Costa Rica que es un electorado que analiza las diferentes propuestas económicas que se le ponen sobre la mesa y después toma decisiones, ya no sigue banderas políticas como tal. Y el Partido Acción Ciudadana siempre presenta la vía costarricense, una vía de centro, no la neoliberal tradicional que la están proponiendo hoy todos los partidos políticos, y no veo más oferta de centro que esta. Y además lo otro es que, hecho el análisis, por mucho el Partido Acción Ciudadana sigue mostrando que Costa Rica tiene que ser ese país de oportunidades para todos. Hay otros aquí que todo lo quieren dejar al mercado, que quieren acabar con una serie de acciones del Estado que son determinantes para el buen vivir de los costarricenses, como es la educación, como es la salud, como es infraestructura, como todas estas cosas que que tiene que hacerlas el Estado, se quieren privatizar y se quieren decir que eso es que las disfrute el que pueda pagar. Y esa no es la vía costarricense. Por eso es que yo creo que el Partido Acción Ciudadana siempre al puro final recibe el apoyo del electorado cuando hizo ya todas las valoraciones. Usted me mencionaba que 6 o 7 funcionarios se portan mal en el gobierno. ¿Qué pasa entonces con los códigos de ética que promulgó el partido? Ese PAC impoluto, intachable, que fue siempre la bandera, enervó la bandera de la ética. Mire, yo creo que un grupo tan grande que se den de 300 funcionarios, digamos, que 9 se porten mal, eso significa que apenas un 3% se portó mal. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí hay que hacer es que no haya aquí impunidad, que no se quede nadie sin el castigo debido y que haya la investigación a fondo. Y eso es, yo creo que sí, ahí el PAC ha hecho grandes aportes para la transparencia y para evitar que se dé impunidad. Estaría en el margen de error, esos 9 que dice usted que se portan mal. No, yo no digo que eso esté bien. Lo que digo es que dentro de los grupos humanos tan grandes, siempre se pueden dar este tipo de acciones. Y sigue vigente todos los códigos de ética, ¿verdad? Hoy en día. Se cumplen. Hoy en día los diputados del PAC no andamos en autos de la Asamblea Legislativa. Hoy en día los diputados del PAC no... Por ejemplo, nosotros los gastos del despacho los hacemos nosotros. Tenemos una serie de códigos de ética, solo tenemos 2 asesores. Los demás diputados tienen 6, promedio más o menos. Claro. Nosotros economizamos esos sueldos, etcétera. Entonces sí que hay códigos de ética para el accionar. Que creo que son importantes y que han venido a bajar los costos en este país de manera significativa, en muchas otras acciones también. Vuelven en su plan de gobierno, estaba leyendo, usted propone una reforma tributaria progresista. Sí. ¿Qué debo entender por eso? ¿Son más impuestos, nuevos impuestos? ¿Qué va a pasar con los impuestos si usted llegara a ser presidente? Mire, hay propuesta en la Asamblea Legislativa un plan para hacer el ajuste que se le ofreció al Fondo Monetario en la Asamblea Legislativa. Ese no es el mío, pero voy a decir cuál es la propuesta que hay. Un impuesto al salario escolar, bajar el nivel en que se le cobran los impuestos a la gente, vender CONAPE, ampliar las jornadas 12 horas. Por ejemplo, está, ¿cuál otro? Renta global para las personas físicas, no para las jurídicas. Ese programa yo no lo acepto porque eso no es progresista, eso es
más bien sumamente conservador. Yo estoy diciendo que ya más impuestos a la población no. Lo que hay que cerrar son los portillos que están permitiendo hoy la evasión y la ilusión de intereses económicos muy grandes. Eso lo está proponiendo incluso la OCDE hoy. 130 países en el mundo están diciendo existen hoy en día los portillos para que una empresa grandísima o los grandes capitales facturen, vendan en un país y facturen donde les dé la gana. Y eso está mal hecho. Hay que gestionar mejor el cobro de los tributos en Costa Rica. Cuando nosotros vamos y vemos Panama Papers y nos damos cuenta de que ahí hay un problema de ilusión tributaria enorme, ahí hay que llenarlo. Cuando vemos que de 500 grandes empresas, 200 no pagan impuestos hasta por 10 años y más bien reportan pérdidas cuando están aumentando la inversión, el número de trabajadores y demás, tenemos nosotros que meternos ahí. Cuando vemos que la deuda pública en Costa Rica estaba pagándose tasas de interés del 8, del 9%, mientras países semejantes al nuestro están pagando el 5%, tenemos que bajar esos costos. El ajuste hay que hacerlo por el lado de los gastos, por el lado de la mejor recaudación. Cuando vemos el sistema aduanero y nos damos cuenta también de que ahí hay vacíos enormes en cuanto a lo que es el no pago, ahí tenemos que hacer ajustes. Y después la reactivación económica. Cuando una economía se reactiva, comienza a recoger más impuestos el Estado, porque vende más, entonces genera más impuestos, porque la gente gana más y entonces recibe más impuestos el país. El ajuste hay que hacerlo en otra parte, por eso es progresista. Lo que es conservador es lo otro que le decía. La reforma tributaria no hay que entenderla como nuevos impuestos, sino esas medidas alternas que usted Exactamente. Menciona. Bueno, pero renta mundial sí hay que ponerlo, y eso no es un nuevo impuesto, eso es cerrar un portillo, ¿ah? Para que no nos simulen que la plata que se gana en Costa Rica la trasladan a otro sitio para no pagar impuestos. Pero eso no es un nuevo impuesto, eso es cerrar un portillo. Nos gana el tiempo y como hacemos siempre en Café Política, les damos a todos los precandidatos un minuto de tiempo para que se dirija al electorado de cara al domingo en la Cámara suya. Bueno. Sí. Costa Rica ha venido haciéndolo bien en atraer inversión extranjera. Costa Rica lo ha hecho bien en diversificar las exportaciones. Todo eso tenemos que seguirlo haciendo. Pero hay que volver la cara ahora para el pequeñito, para el productor pequeño nacional, que está tratando de salir adelante dentro de un mar de entrabamientos, de altas tasas de interés, que tienen mercados que son injustos, que le pagan precios ruinosos. Hay que volver la cara a ellos también para acompañarlos y llevarlos a las exportaciones también. Creo que eso es el enfoque que hay que darle ahora. Es las compras del Estado, debemos de destinarlas primordialmente a las empresas nacionales, debemos hacer del sistema bancario una banca de desarrollo donde las pequeñas empresas puedan acceder a créditos mucho más bajos en intereses, y por esto les invito a que este próximo 22 de agosto vaya a la convención del Partido Acción Ciudadano y nos dé su voto. Bueno, muchas gracias. Para los que quieran acceder y conocer el plan de gobierno de welmerramos.cr, ¿verdad? Así es. Ahí lo pueden acceder. Así es, ahí está, y pueden vernos también en Facebook y en las redes sociales. Perfecto, Welmer, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable. Gracias a usted y gracias a todos y todas las costarricenses por vernos.